que toda espada de dos filos, dice la palabra que penetra. ¿Cómo hace? Penetra. Dice que penetra hasta los tuétanos de los huesos y hace lo que tiene que hacer en nosotros. Amén. Pero tenemos que creerlo. Sí. Los niñitos vayan a su clase. ¿Qué va a hacer la maestra? Así es, la maestra Silvia. Amén. Lo creemos, pueden tomar su lugar. Y sabes que todas las cosas en el Señor, en el reino, son por qué. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener fe que esto que hemos declarado es una realidad en nuestra vida. ¿Y sabes cómo lo vas a ver y todos los demás lo van a ver? Cuando tú digas, yo me tengo que comportar a la altura de lo que Dios dice que soy. Sí. Amén. Porque eso es manifestar nuestra fe. Sí. Cuando yo leo la palabra y creo lo que dice, mi vida se tiene que hacer hacia lo que la palabra está diciendo. Y esa es una manifestación. Porque la fe que hay en mí, la fe de Jesús en mí, eso es lo que va a hacer que se produzca en mí. Eso que estamos declarando. Amén. Si tú eres un hijo de Dios, eres sabio. No eres necio, ¿verdad? Porque la necedad es algo que no existe en el reino. Ahí hay sabiduría, hay inteligencia, hay temor de Dios. Amén. Hay gozo, hay alegría, hay sanidad, hay libertad. Entonces, donde el Espíritu de Dios está, donde el Espíritu de Dios mora, donde el Espíritu de Dios habita, ahí hay libertad. Amén. Las cadenas han sido rotas. Sí. Amados, ¿cuánto creen esto? Sí. ¿Sabes qué? Eso es algo que todos los días nos debemos repetir. Que todos los días le debemos decir a nuestra mente y a nuestro corazón que hemos sido libres, que ya no existen cadenas en nuestras vidas, que las ataduras han sido rotas por Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz. Amén. Ahora, no veamos a Cristo crucificado porque Él ya resucitó. Sí. Y Él es todopoderoso. Porque el Padre, dice su palabra, lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Lo cantamos, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Para que en su nombre todos nuestros enemigos huyan. ¿Y cuáles son esos enemigos? ¿Cuáles son? ¿Verdad? Tenemos enemigos espirituales, pero también tenemos enemigos personales que nos persiguen, que nos sacan, ¿verdad? Que son las cosas con las que estamos batallando, las cosas que no podemos rendir, ni renunciar, ni entregar a Cristo, y que nos siguen llevando una y otra vez a hacer las mismas cosas y las mismas ofensas a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué no estamos creyendo? Pero cuando tú determinas creer, cuando tú determinas no más, ¿sabes qué? No más sucederá. Porque para que no suceda se necesita determinación. ¿Está bien? Sí. Yo recuerdo el testimonio de un pastor, que ahora es un pastor que Dios usa tremendamente, pero dice que él miraba cómo Dios usaba a su pastor y cómo Dios usaba a su pastor, y que decía, wow, ¿cuándo yo voy a tener la unción que mi pastor tiene? ¿Cuándo voy a tener la autoridad que el pastor tiene? ¿Verdad? ¿Cuándo voy a llegar a ser un hombre de Dios de esa estatura? ¿Cuándo voy a ser? ¿Y sabes qué? Tú vas a llegar a ser lo que Dios dice que tú eres cuando tú te ejercitas en la fe de Jesús. Cuando tú crees que Jesús dijo que mayores cosas que Él haríamos, y las empiezas a practicar. ¿Cuánto quieres tener músculos? ¿Qué tantos músculos quieres tener cuando tú vas al gimnasio?
Y eso va a suceder tan pronto o lo más rápido que te ejercites, ¿verdad? O lo constante que seas en estar yendo al gimnasio. Pues aquí nosotros, cuando nos ejercitamos en la palabra, cuando nos ejercitamos en lo que estamos creyendo que Dios nos está diciendo, entonces rápido vamos a estar viendo resultados en nuestra vida. Sí. Porque los resultados primero los vamos a ver en nuestra vida personal. Amén. Amén. Si no tenías paz en tu vida y tú empiezas a ejercitar y a cultivar, pasar tiempo con Dios, tener tiempos de oración, de lectura de la palabra, tiempos de estar en su presencia, tú te vas a dar cuenta que esa falta de paz que había en tu vida ya no es tal, porque ya te vas a empezar a sentir que hay paz, ¿verdad? Y en la medida, amados, fíjate bien, ¿cuántos saben que Dios es soberano? Amén. Y en la medida que tú le vas permitiendo a Dios que sea soberano en tu vida, que Él vaya tomando áreas de tu vida que no son correctas, que no son gratas a Él, tú vas a poder ver la soberanía de Dios en ti. Amén. Porque nosotros nos tenemos que rendir totalmente al Señor. Amén. Totalmente. Tenemos que hacer realidad que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivimos en la carne, ¿qué significa esto? Lo que ahora vivo en este mundo natural, ¿sí? ¿Verdad? Lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Sí. O sea que ya no vivo yo por mis pensamientos, por mis preceptos, por mis formas, por mi manera de pensar, por los paradigmas o por las costumbres de mis antepasados, ¿verdad? Ahora vivo de acuerdo a lo que Dios dice que yo soy. Amén. Amén, amados. Sí. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Y yo les practicaba a este pastor y decía, wow, yo lo miraba y decía, no, yo nunca voy a poder llegar a ser ese hombre de Dios que es mi pastor. Y él siempre se encargaba de muchas cosas en la iglesia. Él estaba en la mañana, iba a orar, iba a todos los tiempos que se convocaban en la congregación. Y dice que un día estaba solo él limpiando, ensayando en el teclado, y que estaba él ahí, y que de repente llegó una persona y que lo vio cómo venía, y que él dijo, wow, este hombre cómo tiene necesidad de Dios, y que venía con mucha necesidad, y que le decía, por favor, ayúdame, que le decía, porque no puedo más con mi vida, no puedo más. Había adicciones en su vida y estaba muy mal, y decía, no puedo más. Y dice que él lo primerito que hizo fue, le llamó al pastor. Si el pastor viene ahorita, el pastor va a hacer que este hombre sea libre, ¿verdad? Y que una nueva vida empiece en él. Y dice que le habló al pastor, y el pastor le dijo, sí, ahí voy. Y que pasaron los minutos y pasaron las horas y pasaron mucho tiempo y el pastor no llegaba, y que él estaba orando, dando vueltas, y el hombre ahí le dijo, pasa al altar, ponte, ora, pídele a Dios, que toma a Dios, ¿verdad? Y Dios es el que te va a hacer. Y dice pues que el pastor no llegó, y dice que él dijo, no señor, pues el único que está aquí soy yo, y este hombre necesita ayuda, entonces yo voy a hacer lo que he aprendido que mi pastor hace, y voy a ir con este hombre. Y dice que el hombre era grandote y todo, y que le empezó a hablar del Señor, de lo que Dios había hecho, todo lo que Jesús compró y conquistó en la cruz para su iglesia, para los que creemos. Y dice que dijo, pues aquí algo va a pasar, pero algo va a suceder. Y ¿sabes qué? Y Dios usó a ese hombre para traer libertad a esa persona que estaba atada, esclavizada a las drogas, con tantos problemas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué sucedió? Porque tuvo fe de que Dios podía usar su vida para traer libertad. Amén. ¿Y sabes qué?
y Dios nos ha dado las llaves del reino. Amén. ¿Verdad? Dios nos ha dado las llaves del reino. ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta de que las tienes? Dicen que a ti te he dado las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Amén. Tenemos las llaves, el Señor nos las ha dado, pero ¿sabes qué tienes que ver? Mostrar tu fe, ¿verdad? Saber que atreverte a hacer, determinar a que todo lo que el Señor nos ha dado lo llevemos adelante, lo pongamos por obra y veamos cómo Dios va a usar tu vida y va a usar mi vida, ¿verdad? Para todos aquellos que están en necesidad. Amén, amado. La palabra de Dios no miente. ¿Cuántos saben esto? Dios no miente, ¿verdad? Y la iglesia de Cristo es una iglesia que avanza, es una iglesia que va avanzando, que cree y que avanza. No es una iglesia que se detiene, es una iglesia que está avanzando. Y ahorita yo quiero hablarles del libro de los Hechos, en el capítulo 4 de Hechos, y vamos a ver lo que era la iglesia apostólica, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere establecer en este tiempo, su verdadera iglesia, no una iglesia gobernada por los hombres, una iglesia que sea una iglesia gobernada por su Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo. Tengo un montón de cosas de las juntas que tuvimos, anotaciones que tengo aquí y demás. Hechos capítulo 4. ¿No tienen calor? Sí. Tengo calor. Sí, me siento. ¿Sí está haciendo calor? Sí. ¿Y por qué? Pero están prendiendo los aires. ¿Cómo? Pues le bajamos más ese aire. Le bajamos más ese aire, está metido. Unos 2, tal vez. Ok. Vamos a ver. 8, perdón. Hechos capítulo 4. Miren, vamos a ver lo que les estaba sucediendo aquí a Pedro y a Juan. ¿Cómo dice ahí el subtítulo de su? Pedro y Juan ante el concilio. Pedro y Juan ante el concilio. Fíjense lo que estaba sucediendo aquí. Déjenme leer. Vamos a leer, nos vamos a enfocar en un versículo, pero yo quiero leer de aquí desde el principio para que vieran lo que está pasando. Amados, siempre que nosotros nos proponemos algo, hacer para el Señor, Dios te va a respaldar. Amén. Dios nunca te va a dejar tirado. Dios nunca te va a dejar avergonzado. Porque si tú dices, yo voy a planear, si yo voy a hacer esto para el Señor, o yo voy a dejar esto para que mi vida le dé gloria a Dios, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dios nunca te va a hacer volver atrás. Pero verdaderamente, el deseo de tu corazón debe de ser sincero delante de Dios, para que Dios lo haga. ¿Está bien? Mira lo que dice aquí. Versículo 4. Acababa de pasar en el versículo 2 y la venida del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, ¿verdad? Como Dios, Jesús, les dio una instrucción a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Manténganse, ¿qué? Unidos hasta que venga el Espíritu Consolador, ¿verdad? Hasta que venga uno que es igualito que yo, que les va a ayudar, que les va a enseñar y que les va a mostrar todas las cosas
que van a hacer. O sea, tenemos que, ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos muestra todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces nos conviene ser amigos del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Nos conviene ser amigos del Espíritu Santo. Y porque si estamos dirigidos correctamente, no nos vamos a perder. No nos vamos a perder. Nos vamos a mantener firmes, caminando como es la voluntad de Dios. ¿Está bien? Y dice aquí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Hablando ellos al pueblo, los discípulos de Jesús estaban hablando al pueblo, a los judíos, estaban predicando, estaban hablando de los hechos y sucesos de Jesús. Ellos estaban hablando de la resurrección de Jesús. Ellos estaban hablando que Él no se había quedado en la tumba. Y ellos estaban diciéndoles que Él era el Mesías prometido y que solamente en Él había salvación. Y luego ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y luego iban caminando por donde había personas que tenían espíritus inmundos y los espíritus se manifestaban. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eran hombres que habían renunciado a todo su vida anterior para poder continuar con el legado que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Amén. Y les dejó. Y ellos dieron su vida por eso. Fíjate, amados, ellos dieron su vida por eso. Ahora, vivimos en un mundo colapsado completamente. Y tiene que levantarse gente dispuesta a dar su vida por Cristo, por el Evangelio del Reino, ¿verdad? Por el Evangelio del Reino, para que toda esta gente que está sufriendo pueda encontrar esperanza. Amén. Y tú y yo somos su esperanza. Cristo en nosotros, ¿verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y nosotros tenemos que valorar, di conmigo, valorar. Y tengo que saber que soy escogida por Dios para venir a hacer su trabajo que Él me ha encomendado. Es un privilegio que vale la pena. Me explico, vale la pena. Porque fíjate bien, nos sacrificamos por todas las cosas. Nos sacrificamos por tener un trabajo de sol a sol. ¿Hola? Por unos cuantos pesos que no nos alcanzan para nada, que nos alcanzan para medio vivir. ¿Sí? Nos alcanza para 2 días de la semana. ¿Sí? Y los otros días de la semana nos endeudamos porque tenemos que seguir comiendo y todo lo cotidiano de todos los días. Pero si tú trabajas para el Señor, te vas a sorprender, porque sobrenaturalmente te va a llegar la provisión. Amén. Sobrenaturalmente va a llegar la provisión. Si no me crees, pregúntale a Elías. Es cierto. ¿Me explico? Pero tenemos que experimentarlo, ¿verdad? Tenemos que experimentarlo. Y conmigo, tengo que experimentarlo. Entonces ellos estaban haciendo ese trabajo con el pueblo. A todos estaban hablándole. Pedro, en su primer sermón, había 5,000 personas cuando él habló. No había ningún templo ni nada. Pero él se levantó, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puso en su boca qué hablar y qué decir. Y cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo estaba produciendo en los corazones
arrepentimiento. Cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo estaba contristando los corazones del pueblo para que ellos dijeran: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando tú determinas hacer el trabajo para el cual el Señor te escogió, eso mismo va a suceder cuando tú empieces a abrir la boca y la gente empiece a escuchar lo que tú estás hablando, y sus corazones se van a empezar a contristar. ¿Y sabes qué? Y van a suceder que van a traer un arrepentimiento genuino en sus corazones. ¿Y sabes qué? Dice: y resentidos. ¿Quiénes están resentidos? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, la gente religiosa, ¿verdad? La gente religiosa. Amados, no tenemos que tener temor. Si la gente está hablando y está diciendo cosas, pues que hablen y digan lo que quieran, pero que eso no te distraiga ni me distraiga de la asignación que el Señor nos ha dado. Porque pues, si nosotros avanzamos a pesar de, ¿sabes qué? Las cosas sucederán. Amén. Las cosas sucederán, porque nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso está de nuestro lado. ¿Sí? Y no tenemos que tener temor de qué hablar o qué decir, porque el Espíritu Santo es el que pondrá palabras. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Amén, disponer nuestro corazón. Y dice: y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, pasaron la noche en la cárcel. Y dices: uy, qué miedo ir a la cárcel. Oye, pero estás en la cárcel cuando tú no estás sirviendo a Cristo. De aquellas cosas que te atrapan. Fíjate, amado, cuando a ti algo te atrapa, qué difícil es para desatraparte. Cuando tú das pasos para atrás, qué difícil está que tú los vuelvas a dar para adelante. Es difícil. ¿Sabes por qué? Porque se requiere verdaderamente un corazón contrito y humillado delante de Dios para que tú puedas avanzar de donde te desviaste. ¿Me explico, amados? Entonces es necesario que nosotros estemos conscientes. Por eso yo ahorita en la tarde, o que iniciamos, o sea, tenemos que saber que Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría. Tenemos que saber que Dios nos ha dado el poder para renovar nuestra mente. Tenemos que saber que Dios tiene el poder para convertirnos y hacernos nuevas criaturas. Y tenemos que saber que todo lo que yo vivía en el pasado ya no existe más, porque ahora Dios me ha limpiado y lavado con su sangre, y ahora tengo una nueva naturaleza. Que esa naturaleza me va a llevar a alcanzar mi destino. La nueva naturaleza, no la vieja naturaleza, la nueva naturaleza que Dios ha puesto en mí, esa es la naturaleza que me va a llevar a alcanzar mi destino eterno y glorioso. Amén. Y ese destino glorioso tú lo puedes experimentar desde tus días aquí en la tierra. Amén. Y fíjate lo que dice aquí. Pasaron toda la noche en la cárcel. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿de quién está hablando? De los hombres a los que estaban enojados, estos sacerdotes y saduceos y guardias, que les habían hablado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ellos estaban gozosos. O sea, valió la pena pasar una noche en la cárcel, porque una multitud
creyó. Amén. ¿Me explico? Una multitud creyó. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Nada más de los varones. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, se reunieron ahí. Y dice, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué autoridad? ¿Y en el nombre de quién ustedes están haciendo esto? ¿Quién les ha dado tal autoridad? ¿Sí? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, fíjate qué diferencia cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y cuando no lo estás. ¿Verdad que es una gran diferencia? Porque el Pedro de antes, el de la vieja naturaleza, el del viejo hombre, hubiera querido sacar su espada y hubiera querido quemar la cárcel porque lo habían metido. Era el viejo Pedro, está bien. Pero este Pedro, el nuevo Pedro, el Pedro de la nueva naturaleza, el Cristo Jesús, ahora era un hombre diferente, Margarita. Completamente diferente. ¿Y sabes qué? Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y contestó. Y dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, o sea, todo era porque un hombre sano. ¿De qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, escucha bien esto, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, ¿qué me está diciendo a mí aquí la palabra? Que este grupo que estaba reprochando en nombre de quién y de qué autoridad estaban haciendo estas cosas, Dios los había escogido como edificadores de lo que él quería hacer. ¿Esto me está hablando este versículo? Sí. ¿Verdad? ¿Que sí? Sí. ¿Verdad? Dice, este Jesús es la piedra reprobada, que ustedes, los edificadores, si tienen el dulcecito, a ver, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces viene el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Que habían estado con Jesús. Amén. Amén. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí.
Conferenciaron entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. ¿Ustedes qué piensan? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Amén. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué tremendo, ¿verdad? Y el 25, fíjense qué tremendo esto, amados. Siempre se van a levantar voces en contra del Evangelio de Cristo. Cuando tú quieres edificar correctamente la voluntad de Dios, sabes que siempre se van a levantar voces que te van a intimidar, que te van a querer detener, que te van a querer parar. Pero sabes que tú tienes que saber y tener bien determinado que todas esas voces no van a proceder. Por eso tenemos que estar atentos, y conmigo, atentos a lo que el Señor está hablando, atentos a lo que el Señor quiere hacer, atentos para yo moverme hacia donde Él me quiere llevar, atentos. ¿Y sabes qué? Mirándolo a Él. Amén. Porque cuando nosotros estamos mirando a Jesús, ciertamente nosotros estamos puestos nuestros ojos correctamente como el Señor nos manda. Que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si yo estoy mirando a Jesús, nunca voy a tropezar. Aunque vengan las dificultades, no voy a tropezar. No importa el nombre que el problema o la montaña o el monte que estés sufriendo tenga, ¿sabes qué? Con Cristo somos más que vencedores. Mira, y esa prueba, y ese dolor, y ese sufrimiento, y esa preocupación, y esa angustia, ten en mente que no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios conoce los tiempos, y los tiempos del Señor son perfectos. Amén. Y el versículo 23 dice: y puestos en libertad, fueron, hicieron una fiesta bien grande para festejar. Fueron y dijeron: wow, ya nos soltaron, vámonos a comer, vámonos a desayunar, porque vamos a festejar. ¿Qué hicieron? Oraron, Y llamaron. puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. ¡Wow! Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús,
a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se hiciera. O sea, están orando a Dios, están reconociendo su soberanía, les están hablando de las cosas que acontecieron y dijeron, y este se unieron para hacer lo que tu mano y tu consejo desde antes había determinado. ¿Qué era esto? ¿Verdad? Todo lo que aconteció con nuestro Señor, cómo fue apresado, acorralado, azotado y crucificado, ¿verdad? Pero tenía que pasar, porque eso ya estaba preparado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate, amado, la característica de que nosotros podamos hablar con denuedo y que nosotros podamos estar hablando en todos los lugares que nosotros nos movemos y en todos los sitios que vamos, con denuedo la palabra poderosamente, la característica es que seamos llenos del Espíritu Santo. Si tú no estás siendo llenado continuamente del Espíritu Santo, te va a ser muy difícil poder estar hablando con tanta libertad de la palabra. Por eso es tan necesario que continuamente nosotros nos acerquemos, como dice la palabra, confiadamente a su trono, al trono de la gracia. ¿A qué dice que nos tenemos que acercar? Al oportuno socorro, ¿verdad? Que nos acerquemos como estos hombres. Estaban siendo intimidados, estaban siendo perseguidos, pero ellos no tuvieron temor. Y yo creo que en la cárcel ellos estaban orando. Y en la cárcel estaban haciendo el trabajo para los cuales fueron llamados. Donde quiera, cualquiera que sea nuestra situación, nosotros no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor. Y venir y acercarnos, porque ahí en su presencia no se va a perder nada de lo que el Señor te ha dado. Amén. Nada. Al menos que tu corazón esté lejos. Amén. Amados, tenemos que acercarnos y tenemos que estar con un espíritu correcto, porque sabes que cuando en un lugar donde Dios no es reconocido de la manera en que fue reconocido aquí, Dios no va a operar, ¿verdad? Ellos le dieron todo la gloria, todo el honor y toda la soberanía. ¿Qué significa soberano? ¿Qué significa soberanía? A ver, jóvenes. Que Él es el que es y que nadie se puede oponer a lo que Él ha decidido. Pero a ver, quiero el concepto. Es como un gobierno. Sí, es el gobierno de Dios. Describe a quien posee autoridad suprema e independiente. A ver, otra vez, querida, perdón. Describe a quien posee autoridad suprema e independiente, sin poder superior. O sea, que no hay nada superior. No hay nada después de Él. Él es la única, total, poderosa y absoluta autoridad. No hay nada por encima de Él. Y ellos lo estaban reconociendo como el soberano Dios. ¿De dónde? Del cielo, de la tierra y del mar y de todo cuanto existe. De todo cuanto es de ti y de todo cuanto existe. Existes y existimos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Amén. Entonces ellos le reconocieron, le dieron la autoridad, le dieron el dominio, le dieron todo, ¿verdad? Donde Él es soberano.
¿sí? Y estuvieron declarando y orando y diciendo, y luego diciendo, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu amado Santo Hijo Jesús. Fíjate, amados, hay gente, bueno, hay situaciones muchas veces donde la gente se quiere levantar en contra de Dios. En contra de Dios. Y nosotros vemos ejemplos en la palabra de que cuando algo así sucedía, sin ningún temor, los apóstoles se paraban enfrente y reprendían y declaraban, y lo que iba a suceder sucedía. ¿Me explico? Y en la iglesia de Cristo hay mucha injusticia. Hay mucha injusticia, ¿sí? Porque queremos vivir nuestra fe como queremos, a nuestra manera. Y eso es algo que nosotros no nos podemos dar el lujo, ¿verdad? Sí. Porque tenemos que saber que Dios es grande, y que Dios es todopoderoso, y que Dios nos ha dado la oportunidad de ser colaboradores con Él para la obra que Él nos ha hecho. Y eso es algo que tenemos que recibir con humildad. Amén. Y creerlo y llevarlo a cabo como Él nos está pidiendo. Dios soberano, ¿verdad? Eso es un mover apostólico, un mover donde Dios es absoluto y el centro de todas las cosas, donde Dios es el que hace todas las cosas y trae los cambios y la transformación que tiene que haber cuando nosotros nos dejamos, ¿verdad? Porque Dios nos quiere cambiar. Yo les decía ayer, ¿o cuándo fue? El martes. Dios nos ama chuecos y más chuecos, ¿verdad? Pero nos ama tanto que no nos quiere dejar chuecos, ¿sí? Él quiere perfeccionarnos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio para que fuéramos perfeccionados, lavados, limpiados, santificados, justificados. Amén. Perfectos, como nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, en lo apostólico, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia apostólica, ¿verdad? Porque ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. ¿Fundada en qué? En la piedra angular que es Cristo Jesús, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y luego dice, y luego nos manda y nos ordena que nadie puede poner un fundamento diferente que el que está puesto. Y dice, y cuando tú estés poniendo tu fundamento, asegúrate de que ese fundamento sea correcto, porque todo va a ser pasado por fuego. Amén. Amén. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí me explico? De lo que estamos haciendo, cómo estamos edificando. Y cuando nosotros estamos edificando correctamente, nosotros vamos a ver las cosas suceder. Amén. Ciertamente Dios se mueve, ¿verdad? En los dones, ¿sí? Y hay sanidades y hay cosas del Espíritu, ¿verdad? Pero la iglesia tiene que alinearse a Cristo, sí, ¿verdad? Porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Entonces, déjenme seguir leyendo porque hay algo aquí súper importante que yo quiero que nosotros veamos. Ok, ¿dónde me quedé? 32. ¿Versículo qué? 32. ¿A poco ya leí todo eso? Sí. Perdón. Ay, 27, 20, ya me quedé. Vamos a ver.
Me ha parecido que he estado como 5 minutos aquí, llevo mucho tiempo. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Fíjate, ellos están pidiendo con que danos de nuevo, danos libertad, danos valor para hablar lo que tú quieres que hablemos. Danos tus palabras en nuestra boca. Pero obviamente que para que las palabras de Dios estén en nuestra boca, yo tengo que buscar de Dios, tengo que leer su palabra, tengo que buscar su presencia, tengo que ver el cielo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tu trabajo y mi trabajo es traer el cielo a la tierra. Amén. Traer el cielo a la tierra. Ahora, fíjate, aquí dice, nos des de nuevo, todo de nuevo, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras, dice, extiendes tu mano. O sea, nosotros hablamos con de nuevo y luego Dios extiende su mano. Con poder. Amén. ¿Para qué? Para que cosas sucedan, para que los enfermos sanen, para que los atados sean desatados, para que los oprimidos sean liberados. Amén. Amén. Dice, extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Y cuando hubieron orado, el lugar tembló. El lugar en el que estaban congregados tembló y todos, unos cuantos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y luego fíjate, dice el 32, fíjate, pon atención a esto. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Wow. Fíjate, la multitud de los que habían creído, todos tenían un mismo espíritu. Eran de un mismo corazón, Margarita. Todos sentían la misma cosa, todos sentían lo mismo por Jesús. No había contienda, no había división, no había pleito, no había nada, porque todos tenían el mismo espíritu y la misma alma. Todos tenían el mismo espíritu de Cristo operando en ellos y todos tenían los mismos deseos. ¿Que cuáles eran esos deseos? Llevar el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Wow. Que todos creyeran. ¿Cuántos están aquí? Amén. Esta tarde. Sí. ¿Verdad? Que todos creyeran. Todos tenían. Y la multitud de los que habían creído eran 5,000 varones. No dice cuántas mujeres, ni cuántas adolescentes, ni cuántos jóvenes. 5,000 varones. Y todos estaban sintiendo lo mismo. Amados, qué tremendo. Cuando este puñito que estamos aquí, lleguemos a sentir lo mismo. Sí. Amén. Amén, qué tremendo. ¿Verdad? Que las mismas cosas nos muevan, que las mismas cosas nos unan, que no haya división, que no haya chisme, que no haya crítica, que no haya murmuración, porque tenemos un entendimiento claro y preciso de hacia dónde el Señor nos lleva. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y no se peleaban porque decían, ay, es que yo traje esto y se perdió en la iglesia, ya no hay, ya no está. Y es que como nada, yo nomás siempre traigo y la hermanita fulanita no trae nada. O sea, no se estaban peleando por nada. ¿Me explico? Por nada. Todo era, wow, armonía. Se digan qué importante es la armonía en el reino. O alguien que esté allá, una nota allá, alguien que esté allá, que no tenga el mismo sentir, está desarmonizando. Desarmoniza. Desarmoniza. Entonces nosotros tenemos que
cuidar estas cosas. ¿Está bien? Sí. Y ¿me quedé en qué? 33. Y tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué significa abundante gracia? No había nada que se les cerrara. Aunque tenían dificultades por las personas que estaban queriéndose oponer al Evangelio, siempre va a haber enemigos que se quieran oponer al Evangelio. Pero ¿qué importa? Porque el Señor te da abundante gracia. Amén. Abundante gracia. Donde quiera que tú vayas, dispuesta a manifestar la gracia de Dios, ahí se va a desbordar. Amén. Porque Dios nos ha dado abundante gracia. Amén. Amén. Sí. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredad de su casa, las vendían y las traían al precio de todo lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada quien según su necesidad. Qué tremendo, ¿verdad, amados? Un día vamos a llegar a ser esta iglesia. Sí, amén. Sí. ¿Verdad? Porque esta es la iglesia Amén. del futuro. Esta es la iglesia que Dios está edificando. No la está edificando a ningún hombre, Cristo está edificando a su iglesia. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que tener un mismo corazón y una misma alma para llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. A veces es difícil cuando lo queremos hacer en nuestras fuerzas, pero cuando permitimos que Dios lo haga, todas las cosas van a fluir con libertad. Sí. Todas las cosas van a fluir libremente. Fíjate, por eso cuando tú tienes que dar un testimonio de Jesús, amado, tú no te tienes que quedar callado. Tú tienes que hablar en todas partes lo que Dios ha hecho contigo. Por eso cuando llegamos de Casas Grandes, yo les dije, a ver, vamos a dar testimonio de lo que el Señor hizo, de cómo el Señor se movió, cómo el Señor se manifestó, cómo te mostró. ¿Me explico? Sí. Entonces, porque en todas partes, todos estaban hablando de las maravillas de Jesús, de las cosas que Jesús había hecho, pero había señales que todos eran visibles ante los ojos de todos, y nadie podía negarlas. Amén. Debe haber señales en nosotros. Amén. A quién pertenecemos. ¿Está bien? Y tenemos que tener una mente diferente. Amén. Pensábamos que tenemos la mente de Cristo, que el Señor nos ha dado sabiduría, que el Señor nos ha dado entendimiento, que los ojos de nuestro entendimiento están siendo alumbrados. ¿Me explico? Y tengo que ejercitar esas cosas. Las tenemos que ejercitar. Mira, cuando estamos caminando de esta manera, estamos nosotros aquí con una asignación que a veces hemos olvidado y que nos hemos detenido, pero que es el tiempo que nosotros retomemos lo que el Señor nos ha puesto en la mano. ¿Está bien? Entonces fíjate, mi mente debe estar completamente enfocada en la soberanía de Dios. Que nosotros sepamos que Dios es soberano y que nada puedo yo hacer por mi propia cuenta. Amén. Todas las cosas están cubiertas por esa soberanía. No hay nada más grande que Dios. Amén. No hay nada que sustituya a Dios. Porque cuando tú cambias a Dios por otras cosas, estás negando la soberanía de Dios. Estás negando su soberanía. ¿Sí? Entonces mi mente debe estar enfocada. Por eso, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando yo tengo mis ojos allá, todo mi cabeza está allá. Mi mente, mi voluntad, mis pensamientos, mis deseos, mis decisiones,
¿verdad? Porque a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y ¿qué creen? Nos equivocamos. Nos equivocamos. Y tomamos, Dios te quiere tener en un lugar y luego tú, tomas malas decisiones y te vas y te desenfocas. Te desenfocas. Pero mi mente debe estar en las cosas de arriba. Por eso Jesús desde niño fue enseñado. Y él siempre tenía un pensamiento. Y él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces cuando tú pones ese pensamiento aquí, oye, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Sí? A veces no nos involucramos en los negocios de nuestro Padre porque no tenemos buen testimonio. Por eso no nos estamos involucrando. Y mejor, ¿a quién le dije? ¿Pero de qué cristiano eres? ¿De la secreta o de los verdaderos cristianos? ¿Verdad? Porque si eres de la secreta, pues ¿cuáles son esos? Los que nunca dicen soy cristiano. Porque les da vergüenza. ¿Sí? Entonces, esto es un punto súper importante para yo educar mi mente. Sí, Dios es soberano y yo vivo bajo su soberanía. Él es mi autoridad, Él es el que gobierna mi vida, Él es el que dirige mis pasos, Él es el que abre camino cuando yo voy caminando, Él es el que cuando todas las cosas se oponen, Dios está ahí porque su soberanía es infalible. Amén. Nunca voy a estar fuera de su soberanía, como nunca voy a estar fuera de su amor, ¿verdad? Porque es tan alto, tan ancho, tan profundo, que nunca vas a poder estar fuera del amor de Dios, pero tampoco debemos estar fuera de su soberanía. Siempre recordar que estamos caminando bajo su autoridad. ¿Sí? Y por más tonto que te parezca, una situación tú ponla en las manos de Dios y Dios te va a contestar. Ellos estaban asombrados porque ellos estamos orando y Dios se está manifestando que está con nosotros porque está temblando el lugar en donde estamos. Dios está manifestando que está con nosotros porque estamos hablando y el Espíritu Santo está orando. ¿Me explico? Eso es soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenían ellos aquí? Dice que tenían una misma corazón y una misma alma, ¿verdad? O sea, mi alma, en el alma está mi voluntad, en el alma están mis decisiones, es parte de mi mente, está la mente. Entonces yo tengo que tener mi mente y mi alma y mi corazón deben entender que Él es Dios soberano y que aparte es mi Padre. O sea, ese Dios soberano que está por encima de todas las cosas es tu Padre. Es mi papá. Es mi papá. Es tu papá. ¿Tú crees que Él, siendo el dueño de todas las cosas y teniendo autoridad sobre todas las cosas, Él te va a negar algo? ¿Verdad que no? No, pero tenemos que tener ese entendimiento, ¿verdad? Dice el Señor, lo que les comentaba, ¿qué nos digo? Manada pequeña, no temas. Manada pequeña, no temas, porque ¿sabes qué? Les he entregado las llaves del reino. Les he entregado. Ahora, ¿para qué te las di? Pues para que abras y cierres. Pues, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que tienes que cerrar y qué es lo que tienes que abrir? Pon atención a esto. ¿Verdad? Sí. Amén. Pero hay cosas que te roban la paz. Cierra y desata lo correcto del cielo. ¿Está bien? Le ha placido. Para Él es un placer. No es algo que lo obligaron, es algo que para Él es placentero. Decirte, hijo mío, hija mía, te doy las llaves del reino.
¿sí? Tú tienes la autoridad para cerrar y tienes la autoridad para abrir. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¿Alguna vez habías pensado en esto? ¿Alguna vez tu mente te había llevado aquí? ¿Verdad? Porque lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Lo sabemos cuando oramos, lo declaramos cuando oramos, lo declaramos cuando estamos queriendo que alguien voltee los ojos a nosotros, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Eso lo tenemos que saber, porque esto le va a traer gloria a Dios. Ahora, mi alma y mi corazón deben concentrarse en este Dios soberano, es mi proveedor. O sea, no solamente es mi papá, o sea, es un papá que provee. ¿Sí? Porque muchos pueden tener una experiencia diferente del padre que tuvieron, pero Dios es un padre proveedor. Entonces mi mente, mi alma, mi corazón tiene que saber y determinar que mi papá es un papá proveedor. Amados, eso anótenlo para que no se les olvide. Sí, para que no se los olvide. Sí, Él es el gran Shaddai, el todo suficiente. Lo cantamos ahorita, ¿verdad? Todo lo que yo necesito eres tú. Pero que ese todo, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, ¿sí? Que ese sea realmente todo lo que yo necesite. Y experimentan de esa manera. Ni nadie, amados, nadie, ni tu esposo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermana, ni tu primo, ni tu hermana rica, nadie te va a dar, ni te va a proveer como Dios provee. Amén. Nadie. Por más bueno que tu esposo sea. Pero si tú confías en la provisión de Dios cada mañana, tú te vas a sorprender. Oye, Elías estaba al borde de la muerte. Decía, ¿para qué? Ya no quiero vivir, Señor. Ya mátame, no quiero ya vivir. No quiero saber nada. Y fue y se encuevó, se metió en una cueva. Digo, aquí nadie me va a encontrar. Aquí me voy a acostar en esta cueva. Me voy a morir. Y ya, se terminó todo. Pero ¿sabes una cosa? Ahí el Señor lo encontró, le mandó los cuervos y lo alimentó. Amén. Amén. Ese es el papá, el Dios todo suficiente que tenemos. Amén. Ahora, mi mente, alma y corazón tienen que estar centrados en que Él es el que tiene mi destino en sus manos. ¿Cuántos están preocupados por el futuro? ¿Cuántos? Pero ni te preocupes, porque tu futuro, tu destino está en las manos de Dios. Díselo a tu mente, díselo a tu corazón y mantente enfocado. ¿Está bien? Mi mente, mi alma y mi corazón deben estar disciplinadas en los pactos con el Dios soberano. ¿Qué pactos has hecho con Dios? ¿Cuántos pactos has hecho con Dios? Hay cosas que Dios nos dice, ¿sabes qué? Si tú haces esto, yo te daré esto. Si tú haces esto, yo te daré esto. Recuerda eso y anótalo en tu aquí y aquí. En tu mente, en tu espíritu, en tu alma. ¿Está bien, amados? Sí. ¿Les gusta esto? Sí. Todo lo que le prometemos a Dios, amado, es algo que yo tengo que cumplir. A veces hacemos promesas a Dios y luego nos olvidamos. O las cumplimos por un tiempo y decimos, ya es suficiente esto. Pero ya no,
ya mucho tiempo estuve cumpliendo la promesa. Tenemos que cumplir lo que le hemos prometido a Dios. Ahora, tu mente, alma y corazón deben continuamente estar hambrientos de la revelación de la soberanía de Dios. Si tú no alcanzas a comprender la soberanía de Dios, ora a Dios y pídele: Señor, revélame sobre tu soberanía, revélame, yo quiero saber más de esto, ¿verdad? Que le pidamos a Dios que nos revele acerca de su soberanía. Sí. ¿Sí? Si tú no lo alcanzas a comprender, dice Dios que todo lo que lo pidamos, Él lo va a estar. ¿Sí? Entonces, si tú no alcanzas a comprender esto, Padre, revélame. Yo siempre veo la soberanía de Dios en su creación. Cuando yo voy por la carretera y voy y veo las montañas y veo el desierto, digo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque todo tiene una hermosura diferente. ¿Sí? Cuando mis hijas eran chiquitas, yo siempre íbamos a la sierra y a mí siempre me gustaba ir atrás de la camioneta, porque o adelante con mi esposo, ¿verdad? Pero cuando tú vienes atrás, que puedes sentir toda la frescura, los árboles, la grandeza de todo eso, como es imposible no poder glorificar la soberanía de Dios, ¿verdad? La creación, como Él hizo todas las cosas. Por eso ellos alabaron con convicción, oraron, me dijeron: tú eres el Dios de los cielos y de la tierra y de toda tu creación, de los mares y de todo cuanto en Él existe, de todo eso. ¿Por qué? Porque eso es grandioso. Nadie lo puede hacer. Ay, Dios mío, qué tremendo es esto, ¿verdad? Cuando Dios se encontró con Pedro, ¿en qué condición estaba Pedro? ¿Se acuerdan? Cuando leen la Biblia, ¿se acuerdan? En la condición en la que Pedro estaba. Estaba desesperado. ¿Verdad? Lo vemos, a lo mejor aquí en la palabra no se ven tantas maneras, pero cuando tú ves la película de Los Elegidos y que tú ves ahí, pues una realidad de cómo él estaba viviendo endeudado y con muchas situaciones, y que estaba tan cansado que ya se renegaba de Dios. ¿Y cómo el Señor lo convirtió? Qué tremendo, ¿verdad, amados? ¿Cuántos quieren ser como Pedro? Llenos de su espíritu, ¿verdad? Y cuando nosotros nos ponemos a adorar a Dios, lo experimentan un día. ¿Cuántos están dispuestos a experimentar? Amén. Mira, cierra tus ojos ahí donde tú estás. No sé, tú ve, no sé, en el lugar que tú hayas estado bonito, no sé, a la orilla del río, a la orilla del mar, no sé dónde, en las montañas, y que tú dijiste: wow, cuánta grandeza hay aquí. ¿Sabes? Era el Espíritu de Dios mostrándote para que tú adoraras a Dios, para que tú declararas la grandeza de Él, el poder, su majestad en todas las cosas. Ese es el Dios majestuoso al que adoramos, al que nos rendimos, al que le hemos entregado nuestra vida, al que le hemos dado todo nuestro ser, todo lo que es importante para ti. En este momento, entrégaselo al Señor y dile: Padre, todo te entrego, porque sé, mi Señor, que en tu soberanía y majestad ahí va a estar todo guardado. Enséñame a conocerte, enséñame a tener esta mente conectada contigo, mi Señor, para que en todas las cosas yo te pueda glorificar. Al Dios todopoderoso, al Dios soberano, al que ha hecho todas las cosas posibles, al que era imposible, Padre, que por ningún motivo
nos pudiéramos acercar a ti. Pero en Cristo Jesús tú lo hiciste posible. Y en esta noche, mi Señor, te adoramos, Señor, como el Dios soberano, excelso, glorioso y todopoderoso que tú eres, Padre. Te rendimos todo nuestro ser a ti, mi Señor. Reconocemos que todas las cosas provienen de ti y son para ti, mi Señor. Y mi vida no es la excepción. Por eso en esta noche, mi Señor, te rendimos todo a ti, Señor, para que tu presencia venga a nuestra vida de tal manera, Padre Santo, para que todo nuestra vida te glorifique a ti, y para que en todo lugar, Señor, como dice tu palabra, nosotros podamos proclamarte a ti y hablar de tu grandeza, de tus maravillas, de tu poder, de todo, de tu gran salvación, de tu reino infalible, Señor, inquebrantable, Señor, que está por encima de todas las cosas. Así es que en esta tarde, levántate, ponte de pie y ora con tus propias palabras y dile, Señor, perdónanos, Señor, cuando no hemos estado conscientes, Señor, de tu soberanía, cuando no estamos conscientes de tu grandeza, de tu poder, de tu gran amor con que nos has amado, Padre. Pero en esta noche, aún no alcanzo a comprender la inmensidad de tu soberanía, Padre. Pero ¿sabes qué, mi Señor? Yo decido estar sometida a ti, a tu soberanía, bajo tu gobierno, mi Señor, bajo tu autoridad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos use y nos lleve, Señor, por caminos seguros, por caminos de eternidad, por caminos de vida eterna, mi Señor. Que podamos ser dirigidos en todo aquello que tú, mi Rey, nos has llamado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Ayúdanos a ser vasos dignos para ti, mi Señor. Vasos honrosos para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, precioso. Escucha.
Señor, quiero ser útil. Gracias, Padre. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu presencia, mi Señor. Padre, haznos como estos hombres, Señor, de la palabra, que no temían, Señor, ninguna oposición, sino que ellos se levantaron con valor, Señor, sabiendo que tú eres el Dios soberano y todopoderoso, y que tú ibas a respaldar todas las cosas, y que ellos oraron a ti, Señor, con todo su corazón, y que te dijeron: Dios soberano, danos de nuevo para hablar mientras tú extiendes tu mano poderosa con prodigios, señales y maravillas. Padre, que este sea nuestra oración, que este sea nuestro clamor, para que tú, Padre, respaldes con tu mano poderosa todo aquello que tú nos estás dando para que poder realizar, mi Señor. Que tú respaldes todas y cada una de las obras que tú has puesto en nuestras manos, mi Señor, para que podamos ser hombres valientes, hombres llenos de tu espíritu, llenos de denuedo, llenos de autoridad, para que tú, Padre soberano, santo, glorioso, Padre, tú respaldes y extiendas tu mano poderosa con señales, prodigios y maravillas. Padre, yo declaro en esta tarde que tú empezarás a moverte de una manera poderosa y sobrenatural, que todo aquello que tú nos has puesto en nuestro corazón a hacer, tú vas a prosperarlo, Señor, y veremos tu mano obrando maravillas, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo libertad y haciendo milagros extraordinarios y gloriosos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque veremos milagros y transformaciones poderosas, Padre. Gracias por tu mano poderosa. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por el vino que tú estás derramando en tu casa, en tus hijos. Gracias, Padre, porque tu presencia, Señor, nos cubre, nos llena, Señor, y va con nosotros donde quiera que vamos. Así es que te damos gracias en esta noche por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu soberanía. Gracias porque estamos sometidos a ti en todas las cosas. Porque creemos, Señor, que el único digno de ser exaltado eres tú, mi Dios. Recibe la gloria, recibe gloria, recibe alabanza, recibe honor, recibe, Señor, nuestra adoración y nuestra bendición en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias. Dáselo fuerte, amado. Dáselo fuerte, Señor. Gracias, Padre. No tengas temor, amada iglesia. No tengas temor. De qué amado que eres tú. Porque el Espíritu Santo
hablar. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Dale otro